Universidad de La Sabana, magíster en Derecho Internacional de esta misma universidad, con un minor en habilidades para el desarrollo de la excelencia profesoral. Ha sido profesora del Departamento de Derecho Privado de la Empresa y de Negocios del Derecho Internacional de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de esta universidad, la Universidad de La Sabana. Entonces, abro este espacio para que la doctora Paula inicie este espacio del webinar. Muchas gracias, Katherine, y bienvenidos a todos a este espacio del webinar sobre el Diplomado Virtual en Responsabilidad Civil y del Estado. Bienvenidos, y como les contaba Katherine, el objetivo es contarles de qué se trata el diplomado, darles un abrebocas y pues que puedan hacernos las preguntas tanto a Katherine como a mí que correspondan sobre el diplomado. Así que bienvenidos. Lo primero en lo que quiero que pensemos es por qué se debe responder. Siempre nos hacemos esta pregunta cuando estudiamos responsabilidad civil y del Estado, extracontractuales. ¿Por qué debo responder? Porque en otras instituciones o en otras, por ejemplo, en España se habla mucho de derecho de daños, incluso hoy acá también tenemos ya acuñado ese término: derecho de daño, responsabilidad extracontractual, responsabilidad del Estado. ¿Por qué se debe responder? ¿En qué se fundamenta esa responsabilidad en nuestro ordenamiento jurídico? Y cuando vamos a revisar esa pregunta que es tan fundamental, nos topamos con dos regímenes que son claves en el estudio de la responsabilidad: régimen objetivo y régimen subjetivo. Siempre tendremos la eterna discusión: ¿por qué se responde? Porque actuó con culpa, entonces debe responder. Porque es una falla del servicio, entonces es una cláusula general. ¿Cuál es la cláusula general en nuestro ordenamiento? ¿Qué es lo excepcional? ¿Qué ha dicho nuestra jurisprudencia? Sabemos que nuestra materia de estudio es preponderantemente jurisprudencial, que nos nutrimos de lo que nos dicen nuestras altas cortes, cada una en su respectiva jurisdicción. Y parte de la pregunta de este webinar es, bueno, ¿por qué hablamos que es un diplomado innovador? Porque estamos uniendo dos regímenes de responsabilidad. Y fíjense que cuando nos preguntamos por qué respondemos, cuál es la razón de esa configuración de responsabilidad civil o del Estado extracontractuales, nos vamos enseguida a pensar en esa forma de imputar, en esa forma de atribuir, que nuestro ordenamiento jurídico y el estudio también de la doctrina en el derecho comparado nos ha obligado a pensar así también. Lo pensamos con culpa, lo pensamos con una falla del servicio, lo pensamos con un régimen subjetivo, o más bien decimos no, nos vamos por un régimen objetivo de responsabilidad. ¿Cuál es esa cláusula general que hay en Colombia? Y de nuevo nos vamos a ver cuáles son esas fuentes jurídicas. Sabemos que nuestras altas cortes han sido el desarrollo jurisprudencial en gran medida, pero tenemos, en el caso de la responsabilidad civil, pues un código civil que en sus artículos, sus 19 artículos, nos regula la responsabilidad civil extracontractual. Y si nos vamos para la responsabilidad extracontractual del Estado, tenemos una cláusula de responsabilidad del Estado en la Constitución Política, en el artículo 90. ¿Por qué tendremos que responder? Bueno, esa es parte de las preguntas que ustedes y yo, como estudiosos de la responsabilidad, seguro ya conocemos, y que el objetivo de este diplomado pues no es que lo conozcamos, porque ya lo sabemos. Los hermanos Masó nos hablaban hace muchos años que si hay un tema que uno se sienta tentado a abordar sin definir, es desde luego el de la responsabilidad. Y tenían mucha razón, porque es muy difícil poder definirlo. De nuevo, porque tenemos que ir al fundamento de la responsabilidad. ¿Por qué debo responder? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la razón principal de la respuesta? Si tengo un daño, y sin el daño no tendríamos que entrar a revisar la responsabilidad. Pero si ustedes se fijan, este tema del fundamento es lo que más genera controversia en nuestros ordenamientos jurídicos, y es en lo que centramos nuestro estudio, porque hablamos en los dos regímenes de dos lenguajes, pero una misma lógica. Por eso este diplomado está compuesto del estudio de la responsabilidad civil y del Estado, extracontractuales. ¿Por qué? Porque las podemos estudiar en paralelo. Tienen dos lenguajes, pero detrás es una misma lógica. Como lo decía anteriormente, el daño es fundamental, pero sabemos que el daño antijurídico es necesario como apellido
en la responsabilidad extracontractual del Estado, que tiene una lógica distinta a lo que entendemos por daño en la responsabilidad civil extracontractual, porque ese daño antijurídico tiene una connotación particular que nuestra jurisprudencia nos ha hecho estudiar de esa manera. Que en todos hablamos, en los dos regímenes hablamos de el fundamento, ¿cómo imputamos? Ah, bueno, con culpa o sin culpa, hablábamos más en unos términos más civilistas. Y si hablamos de una imputación jurídica, en el caso de la responsabilidad del Estado, hablamos de una falla del servicio, un daño especial o riesgo excepcional. Hablamos de un régimen objetivo de responsabilidad y que las distintas circunstancias en las que nuestra jurisprudencia ha encajado la responsabilidad y los escenarios de responsabilidad, pues todos encajaron en un régimen subjetivo con falla o sin falla. Y vamos viendo caso a caso qué es lo que se analiza, qué es lo que se debe analizar. Y por supuesto, pues ese nexo causal. No podemos entender la responsabilidad sin un nexo causal. Y lo que entiende cada una por ese nexo causal, aunque las teorías detrás de la teoría, gran teoría del nexo causal, son similares, porque al final también es importante entender que parte de lo que hoy conocemos como la responsabilidad extracontractual del Estado alguna vez fue estudiado desde la óptica muy civil. Entonces, desde allí, pues todavía quedan mucha lógica civilista y ya, por supuesto, pues desarrollada y hoy aún mucho más después del tiempo que ha pasado en la Constitución del año 91, todo el desarrollo frente al nexo causal y lo que entendemos por imputación fáctica. ¿Y cómo se configura? ¿Cómo configuramos la responsabilidad? Y siempre lo digo, si no tenemos una estructura es muy difícil llegar a analizar un caso. Pues tenemos que tener claridad. En el caso de la responsabilidad civil tenemos que hablar de un daño, por supuesto, tenemos que hablar de una culpa, de un nexo y de una conducta, de una acción, una omisión. Y en el caso de la responsabilidad extracontractual del Estado, tenemos que hablar sí o sí de un daño antijurídico, pero también de una forma de atribuirlo, una imputación jurídica, una falla del servicio, un daño especial, un riesgo excepcional, o una imputación fáctica, que es, bueno, ¿cuál es el nexo causal? Entonces, si vemos en este comparativo, son dos lenguajes, sí, unos contenidos que son distintos, unos contenidos que son similares, pero una misma lógica detrás. Por eso los estudiamos en un solo diplomado virtual. En este diplomado tenemos discusiones conceptuales que son importantes tener en cuenta y que a veces en la actividad profesional no tenemos a veces el suficiente tiempo para detenernos en ellas. ¿Cuáles son las diferencias entre la culpa, lo que entiende la responsabilidad civil como la culpa, a lo que se entiende como falla del servicio, que es el paralelo más cercano dentro de la responsabilidad del Estado? ¿Por qué hablamos de daño a la salud, por ejemplo? ¿Cómo se ha entendido el daño a la salud en lo civil? ¿Todavía permanece ese daño extrapatrimonial? ¿Y cómo lo entiende hoy el Consejo de Estado en su jurisprudencia? ¿Cómo hablamos de título de imputación si cuando revisamos la jurisprudencia a veces del Consejo de Estado no siempre nos dice, a menos que sea falla, si es un régimen objetivo, no siempre nos dice, uy, aquí hay un daño especial, un riesgo excepcional, sino que nos habla de unas situaciones. Aquí hay una imputación a raíz de unos hechos de conflicto armado, aquí hay un hecho del legislador. ¿Cómo entender esos títulos de imputación a veces entre líneas dentro de la jurisprudencia del Consejo de Estado? ¿Por qué hablamos de reparación? Porque hablamos de reparación integral y porque su connotación es tan distinta cuando hablamos del Estado a cuando hablamos de la reparación en lo civil, extracontractual. ¿Cómo ha sido entendido el daño extrapatrimonial y su liquidación en cada una de las dos jurisdicciones? ¿Cuál es el fundamento jurídico? ¿Qué tanto tiene que ver la Constitución en ambas? Que sabemos que es evidente en la responsabilidad extracontractual del Estado, sin duda, pero también cómo esto ha impactado en la responsabilidad civil extracontractual. El tema de actividades peligrosas. Cómo las actividades peligrosas que aparecen en ambos regímenes, cómo se tratan, cómo se fallan. ¿Cuál es la jurisprudencia hito más reciente que nos habla de las actividades peligrosas y qué podemos opinar al respecto como juristas? Todas esas discusiones que son discusiones que van al concepto, pero nos permiten una discusión muy rica dentro del diplomado. Como les decía Catherine, yo soy la profesora del diplomado virtual, soy abogada de la Universidad de La Sabana, soy magíster en Derecho Internacional
y soy profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas hace 7 años. Dicto clase en los programas de Derecho en el pregrado y en la especialización en Responsabilidad Civil y del Estado. También tengo un minor para de habilidades para el desarrollo profesoral y soy formador de formadores por la OMPI también, por todos mis temas de docencia que tanto he venido trabajando. Así que parte de lo que hacemos en este diplomado, como les decía, es podernos conceptualizar, discutir y más adelante vamos a ahondar exactamente de qué se trata el diplomado, cuál es el contenido, cuáles son los módulos, la metodología, la modalidad. Y aquí vengo con esta imagen que puede ser muy diciente para algunos y es que hoy nos toca hacer multitask. Hoy tenemos todos muchas ocupaciones, tenemos ocupaciones profesionales, tenemos ocupaciones personales que nos copan las 24 horas y las 24 horas no parecen no parecen ser suficientes para decir voy a sacarle un espacio a estudiar responsabilidad. Sentarme a estudiar dentro de mis actividades profesionales, me voy a sentar a estudiar responsabilidad. Y les quiero contar que en las diferentes cohortes de las que he sido profesora, que ya llevo año y medio siendo profesora o 2 años siendo profesora de este diplomado, hemos tenido perfiles muy diversos, hemos tenido perfiles y la mayoría de perfiles que tenemos son abogados litigantes o abogados que trabajan en la rama judicial, lo cual es maravilloso porque también permite una discusión mucho más nutrida. Y también tenemos perfiles que están estudiantes, por ejemplo, que están en práctica y les inclina el diplomado. Y tenemos abogados que están empezando su vida profesional, como los que ya llevan 10 años, como los que llevan 20, como hemos tenido estudiantes hasta que tienen 30 años de experiencia profesional en el derecho, en la responsabilidad civil y del Estado o en las dos. Hemos tenido mucho y tenemos muchos perfiles orientados al sector de la salud, por ejemplo. Entonces, es muy interesante cómo esa diversidad de perfiles se complementa para nutrir y enriquecer las discusiones que tenemos en las sesiones de clase, las sesiones sincrónicas. Entonces sabemos que hoy somos multitask, que hoy tenemos múltiples ocupaciones, que lo que no nos ponemos nos lo inventamos porque así es. Hombres y mujeres por igual, hacemos de todo y como les digo, las 24 horas no alcanzan. Y siempre cuento la historia de una amiga que es juez de la jurisdicción administrativa y me decía, pero es que Paula, ¿yo a qué horas voy a sacar tiempo para estudiar el diplomado? Y le digo, anímate, sácale el tiempo. No es que uno no tenga tiempo, es que uno saca el tiempo. Y eso es a lo que los invito a ustedes cuando tenemos siempre ese chip como de no tengo tiempo, no tengo tiempo, ¿a qué horas lo voy a hacer? Y este diplomado pues nos va a permitir y tiene unas características que permiten hacer un equilibrio perfecto entre tener tiempo para concentrarme en el momento que yo quiera y unas muy poquitas horas de sesiones sincrónicas en las que tengo que poner atención cada 15 días. Y les hago estas preguntas de análisis y reflexión personal para cada uno. Y es en su rol profesional, a lo que cada uno se dedique. Me detengo a revisar si tengo claridad conceptual, me actualizo, tengo capacidad crítica, cuestiono, o soy, y los que tengan cierta edad y los que reconozcan esta máquina, pues saben que es una máquina de coser. Y una máquina de coser que cada vez las hacen más tecnificadas, pues sabemos que eso es lo que hacen, trabajan y trabajan y trabajan y la máquina la podemos hacer trabajar todo lo que sea siempre que tenga los insumos necesarios para poder operar. Entonces, ¿soy una máquina o me detengo? Me detengo a pensar cuando me llega un caso, en el caso de que yo sea un abogado, asesor, consultor, litigante, me llega un caso, lo primero que hago es, por mi experiencia profesional, y pasa mucho, me pasa mucho porque me pasa mucho en el público, sobre todo en el público ya adulto de clase que tengo tanto en el diplomado como en posgrado. De una me voy a la respuesta. Digo, esta es la respuesta, aquí hay responsabilidad, aquí hay no responsabilidad.
Y eso es importante y la experiencia profesional nos ayuda a ser muy rápidos en eso. Pero yo los invito a que este diplomado nos ayuda a detenernos en esa capacidad crítica, en esa claridad conceptual. Y se los cuento porque esto hace parte y estas preguntas nacen de la experiencia de mis muchos años, de mis 7 años siendo profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y sobre todo siendo profesora de adultos. Nos pasa mucho que cuando ya tenemos una práctica profesional, cuando ya trabajamos, ya es nuestro campo, somos a veces muy automáticos y no nos detenemos. Tengo claridad conceptual, me tengo a preguntarme, en este caso, el análisis de los conceptos, tengo claridad, puedo tener una capacidad crítica dentro de mi labor, cuestiono, y a eso nos invita el diplomado. El diplomado está compuesto de 5 módulos. 5 módulos que lo que buscan es conocer el derecho y aplicarlo. El primer módulo son nociones de responsabilidad civil extracontractual, el segundo de responsabilidad extracontractual del Estado, el tercero hablamos de clases de responsabilidad civil y títulos de imputación, en el cuarto hablamos de liquidación de perjuicios y en el quinto hablamos de casos, aunque todos están permeados, por supuesto, en los casos. Pero ya en el quinto se centra exclusivamente en casos. Este es el contenido temático del diplomado y son los módulos del diplomado. ¿Cómo es la metodología del diplomado? La metodología del diplomado es virtual con un componente asincrónico, es decir, de autonomía total del estudiante. Cada módulo tiene una duración de 15 días y tiene en esa parte asincrónica que es autogestionable, que es personal en el tiempo que cada uno pueda, tiene diferentes recursos. La Universidad de La Sabana se preocupa mucho porque tengamos diversidad de recursos en línea, que no sea la lectura y ya. No, tenemos multimedia, tenemos podcast, tenemos revistas digitales, les tenemos videos, les tenemos glosarios, tenemos juegos, infografías, páginas web, es decir, diversidad de herramientas porque hoy en día también las necesitamos. No podemos estudiar como estudiábamos hace 20 años. Tenemos que estudiar con diferentes recursos que también sean atractivos para nosotros como estudiantes. Eso en la parte asincrónica. 5 módulos, cada módulo tarda 15 días. Y dentro de las sesiones tenemos un encuentro sincrónico cada 15 días. El encuentro sincrónico son los jueves de 6 a 8 de la noche, cada 15 días. Virtuales, sincrónicos, en clase. Me gusta trabajar con el método del caso, me gusta que resolvamos casos, que discutamos, que trabajemos en equipo, si el número de personas, por supuesto, lo permite, que se puedan conocer, hay entregables en grupo y tenemos lo que les decía, el equilibrio. Es una modalidad 100% virtual, son 96 horas, es autogestionable 100% y ustedes pueden optar asistir o no a los encuentros sincrónicos. Es voluntario asistir a los encuentros sincrónicos. En la experiencia que he tenido, es importante complementar siempre la parte autogestionable con el encuentro sincrónico. Además, porque en el encuentro sincrónico nos concentramos en esos hitos jurisprudenciales, en discutir la actualidad, en discutir casos, en escuchar diferentes posturas y pues podernos complementar muy bien entre todos. Cuando finaliza esta cohorte del diplomado? Inicia el 28 de abril hasta la segunda semana de agosto con una semana de receso en julio. Tiene una duración de 96 horas, como les decía, modalidad 100% virtual. El horario es autogestionable, la parte de los 5 módulos en los que ustedes tienen que hacer ejercicios, también entregables, tienen los recursos de diversa naturaleza, como les acabo de contar. Pues también tenemos los encuentros sincrónicos una vez cada 15 días, es decir, un encuentro por módulo. Para poder complementar eso que hemos trabajado en el módulo, eso que nos pide el entregable, esas discusiones jurisprudenciales recientes, suelo invitar personas al diplomado. Tengo un colega muy cercano que trabaja en la sección tercera del Consejo de Estado y lo invitamos a una parte de una de las sesiones para hablar de unos temas específicos. Entonces también tenemos interacción con, entre todos.
para poder enriquecer de la mejor forma el diplomado. Esto sé que le corresponde a Catherine, pero siempre me gusta decirlo porque es algo que todos nos preguntan. Este es el valor del diplomado, 2.500.000. Saben que tiene un descuento de pronto pago de 10% antes del 20 de abril. Y cualquier inquietud que tenga que ver con los trámites de inscripción, de pago, etcétera, dentro de la universidad, saben que Catherine Hurtado es nuestro contacto directo. Ustedes tienen seguramente su WhatsApp y si no, aquí se los dejo, su correo electrónico para las inquietudes que ustedes les puedan surgir e invitarlos a que se inscriban al diplomado, no solo por esta claridad conceptual que les digo, que en mi experiencia, sobre todo trabajando, siendo profesora de profesionales, de colegas, sí he notado cómo a veces nos falta en la práctica profesional ese detenernos. Es importante detenernos, es importante actualizarnos, es importante cuestionar y no dejarnos llevar tanto por ese mundo que yo sé que a todos nos va arrastrando y estamos a veces es sobreviviendo y no viviendo cada día. Así que invitados a que se puedan inscribir al diplomado y cualquier inquietud pues la atendemos en este momento, bien sea de carácter más administrativo, que Catherine nos apoye, si tiene que ver con el contenido del diplomado, pues con muchísimo gusto yo la puedo atender. Así que bienvenidos a todos y a quienes no sean de la Universidad de La Sabana, pues bienvenidos a la Universidad de La Sabana. Este es el espacio abierto también para sus preguntas, inquietudes, así que adelante, el espacio es de ustedes también. Kate nos pregunta, Manuela, creo que lo hizo al inicio de la reunión, ¿la grabación se compartirá vía correo electrónico? Está la pregunta en el chat. Hola Manuela, muchas gracias por la pregunta. Nosotros les enviaremos un enlace. Tienen ahí mi contacto de teléfono por WhatsApp. Yo con mucho gusto les envío el enlace para que puedan volver a repetir este espacio. Con todo gusto. Muchas gracias. John dice que no tiene preguntas, es claro. Si alguien tiene preguntas, pues adelante, que este es el momento para hacerlas del contenido. Se los voy a volver a proyectar para que todos lo puedan tener muy claro, los 5 módulos que tenemos y obviamente la temporalidad ustedes ya la conocen. Perfecto, abogado Romario Orellano. Muy buena información, no quedaron dudas. Muchísimas gracias, bienvenido siempre. ¿Por qué tan pocas clases sincrónicas? Nos pregunta Cristian Acevedo. Si quieres atender esa primera inquietud. Bueno, viendo las necesidades de todos los profesionales, sabemos que a veces por los tiempos y las actividades, nuestra naturaleza del programa es una modalidad autónoma que le va a permitir al estudiante en sus propios tiempos hacer sus actividades académicas y que, como lo mencionaba la doctora Paula, tenemos unos recursos demasiado interesantes y de verdad con un aprendizaje experiencial interesantísimo y que los invitamos a de verdad que conozcan nuestra plataforma. Nosotros, adicional a que sea un modelo o la naturaleza un modelo autónomo, lo que queremos es aprovechar que cada semana tengan esos espacios académicos para que puedan desarrollar esas preguntas. Sin embargo, lo que hacemos es garantizar que otras personas que de pronto no tienen todo el tiempo para trabajar tengan esa autonomía para hacer sus actividades y desarrollar sus competencias con respecto al diplomado en responsabilidad civil. Por eso es la naturaleza del programa, es modalidad autónomo con esos beneficios de tener una sesión sincrónica semanal. Exactamente. Y esa es para complementar la respuesta de Catherine. Tenemos una sesión sincrónica dentro de cada uno de los módulos, entonces también permite que sea concentrado en la temática de ese módulo y aprovechar esas 2 horas que tenemos por módulo para despejar también inquietudes que correspondan a la parte pues conceptual y los casos que, como les digo, me gusta llevar a las sesiones sincrónicas, que siempre es bueno tener una parte conceptual, pero que realmente el estudio del caso sea lo que pueda primar. John, muchas gracias. Te pondrás en contacto por WhatsApp. Diana Carolina Gómez, ¿me pueden repetir el horario? ¿Tienen lecturas en otros idiomas?
El horario de las clases sincrónicas, que es la única parte que tiene horario, son los jueves de 6 a 8 de la noche, 100% virtual. Y lecturas en otros idiomas, por lo pronto no, tenemos solamente lecturas en español. Claro que sí. Juliana Revelo nos pregunta, ¿me recuerdas cuántos módulos son? Por supuesto, Juliana, los estamos proyectando en pantalla, son 5 módulos y encuentras la temática de cada uno de ellos. Primero y segundo son nociones de cada uno de los regímenes de responsabilidad. En el tercero hablamos de las clases de responsabilidad y títulos de imputación. En el cuarto hablamos de liquidación de perjuicios. En el quinto tenemos una sección exclusiva de casos que reúne casos de todas las temáticas del diplomado. Esos son los 5 módulos y las 5 temáticas del diplomado. El diplomado es 100% autogestionable con encuentros sincrónicos cada 15 días de 2 horas, un encuentro por módulo, en el cual, pues, como les decía hace un momento, lo que hago yo como profesora es poderles dar una claridad conceptual, pero también dentro de estudio de caso y pues metodologías activas, que como vieron en mi hoja de vida, pues parte de lo que yo me he dedicado es a aprender a ser docente. Así que es algo que me apasiona muchísimo y por eso procuro que sea muy dinámico y que tengamos diferentes metodologías activas dentro de la clase y pues de aprendizaje experiencial. Juliana, si tienes inquietudes, por supuesto, puedes abrir tu micrófono y contarnos tus inquietudes o también por el chat. Con muchísimo gusto, Diana Carolina. Con mucho gusto, Juliana. Listo, yo creo que no tenemos más preguntas para el día de hoy. Bueno, agradecerles por este espacio maravilloso. Gracias, doctora Paula, por enseñarnos y de verdad dejarnos una muestra de lo interesante que va a ser este programa. La invitación a todos los asistentes que se quedan en este espacio a escribirnos, a inscribirse, a participar de este grandioso diplomado. Y bueno, bienvenidos a la Universidad de La Sabana y bueno, les agradecemos por este espacio y damos por terminado nuestro webinar. Muy buena tarde para todos, buena tarde, noche y gracias a ti, Catherine. Que tengan buena noche. Hasta luego. Hasta luego.